Cuando definimos al pie diabético lo definimos como un síndrome. Dentro de este síndrome abarcan varias componentes. Dentro de los componentes más importantes, quizás lo que ustedes conocen, es la úlcera. Sin embargo, la patología neurológica y arteriopática es la más importante y es la que inicialmente en el paciente diabético causa muchos estragos, pero que es expresada clínicamente después de muchos años. Eso es el motivo por el que nosotros nos estamos preocupando ahora de que en las etapas preclínicas el paciente sea diagnosticado. Entonces, otra de las patologías que es, dentro del síndrome, lo que afecta es básicamente al aparato osteomuscular, desde tendones, ligamentos y articulaciones. Una expresión de ellas es el pie de Charcot, que lo vamos a mencionar. Y por supuesto, está más decirle que la úlcera lleva a una amputación y que las amputaciones finalmente llevan a una muerte. Entonces, cuando hablamos un poco de historia, en la historia siempre se ha hablado de pie diabético como gangrena. Ya en los años 1920 se comenzaba a comentar sobre este tema. Es recién en los años 1920 que se habla sobre esta patología. Casi 30, 40 años ha habido un silencio, no ha habido un mayor avance y había un estancamiento, por eso le llaman la etapa de estancamiento del pie diabético. Los ingleses han sido los que han liderado esto y no han sido médicos, han sido podiatras. La podiatría es una carrera paralela, es médica también, tiene el valor médico en Inglaterra. Y bueno, aquí hablo de un tema que es el grupo el Golden Group de Diabetic Foot, que en el año 1996 en Bélgica se reúne y forma un consenso. Esta es la institución, digamos, más fuerte en este momento a nivel mundial y la que establece consensos a nivel de todo el mundo. Ya tiene en su página web, está totalmente diseñada, muchos protocolos en diferentes idiomas a partir del 2013. Este es, por ejemplo, el College, el Hospital King en los años 70. Imagínense, trabajando más de 50 años, el doctor actualmente ha sido reconocido mundialmente después de 50 años de trabajo. Ahora vamos a hablar un poco de la epidemiología internacional. La clave fundamental es hablar sobre diabéticos. Si no tenemos nosotros a los diabéticos bien identificados, lo que sigue está mal hecho. Entonces, primero hay que saber un poco de cuán frecuente es la diabetes. Entonces, y después de eso, podríamos nosotros hablar sobre pie diabético. Esta es la institución internacional, que es la International Diabetes Federation, que es la que reagrupa a todas las instituciones mundiales comprometidas con la diabetes, y paralelamente la International Grouping Group, que es parte de esta, ¿no?, de que se encarga específicamente de una de las complicaciones, que es la más frecuente en algunos países. Entonces, la prevalencia del diabético, más o menos en América Latina, está en aproximadamente entre 5.5 a 8. Brasil es el que lidera la cantidad, la mayor incidencia de diabéticos en América Latina. Luego le sigue Colombia. Estos son datos informativos en la página web de la IDF. En prevalencia es Puerto Rico, por lo que es más pequeño el país, igual Nicaragua. Y en el Perú tenemos aproximadamente 781.000, de acuerdo a estos datos del año 2013. Sin embargo, ya se está hablando de 2 millones, ya estamos hablando de 1.7 a 1.8 millones. Y la prevalencia en el Perú se estima en 4.8%, que les podría decir que ya hay un pequeño estudio del Ministerio de Salud que está hablando de 5.5. También hablamos de mortalidad. Amputaciones, después de la amputación sigue la muerte, entonces estamos hablando de más o menos un 10% a nivel internacional, 10% para un país desarrollado. Imagínense lo que puede ocurrir acá. Aquí estamos hablando por encima de 50% y no hay mucha investigación en este tema en los hospitales.
Y el nivel de mortalidad comienza a aumentar pasados los años, hasta puede llegar al quinto año al 70%. Una de las complicaciones más importantes de la diabetes es justamente el pie diabético, ¿no? Y esto estamos hablando a veces que es mayor en los países de menores recursos o en los países en vías de desarrollo o en desarrollo. Entonces, lo social tiene que ver mucho, porque esto va asociado a un diagnóstico tardío y a una educación, sobre todo, casi nula en cuanto al paciente diabético. Esto nos lleva a que muchos de los países latinos tengamos incidencias muy altas. La prevalencia de úlcera a nivel mundial es de más o menos de 2.2 a 5.9%. La prevalencia en amputaciones de 2.2 en los más desarrollados hasta 5% en desarrollo. Y el tipo de indicación de la amputación usualmente es la gangrena, la infección y la úlcera no curada, que es rara en los países en desarrollo, y aquí es muy frecuente, y ya vamos a hablar de este tema también. Y la mortalidad relacionada también por la amputación, que es en los países más desarrollados al 10%, y yo creo que estamos hablando de 50% en Perú, y me dirijo a la costa norte del Perú, porque lamentablemente no existe un programa de diabetes llevada por el Ministerio de Salud. Existe prevención. En salud existe lo mismo, les comento, no existe un programa formal. No estamos hablando de que tanto MINSA como en salud tengan estadísticas formales sobre el tema de diabetes. Que exista un programa de educación pequeño, lo hay, pero no existe como política de salud en ninguna parte del Perú. Entonces existen sí estudios pilotos aislados. Como les vuelvo a repetir, ya hay una guía técnica que se está elaborando este año, todavía está por hacerse la resolución, está firmada por la ministra, por el presidente Ollanta, pero que está en proceso de validación. Es una guía técnica de más o menos 60 hojas. No hay ningún médico de la costa norte del Perú dentro de eso. Me llama la atención porque la mayor incidencia de diabetes está en la costa norte del Perú. Sorpresa para mí. La diabetes mellitus también es considerada la 14ª causa de mortalidad y la 21ª causa de hospitalización. Y no hay nada en el manejo ambulatorio, les comento. Estas son estadísticas sacadas de la misma página web del Ministerio de Salud. No estoy yo haciendo elucubraciones acá o deduciendo, sino estoy sacando la misma información de la página web del Ministerio de Salud. No hay todavía un programa formal, como les comentaba, de diabetes mellitus, y en lo que respecta a la vigilancia del pie diabético, ni en salud ni en MINSA existe nada. Es un terreno prácticamente árido, no hay nada. O sea, está listo para comenzar a trabajar. Sin embargo, no se puede trabajar mientras que diabetes mellitus no esté totalmente formalizada como política de salud. Entonces, aquí hablamos más o menos de una población en el Perú de 30 millones. Estamos hablando de una incidencia de 5.5 en diabetes mellitus. Estamos hablando entonces de 1.6 millones aproximadamente. Y una de las complicaciones más importantes es el pie diabético. La sorpresa es que esta complicación es de 5.6. ¿Y quiénes han afirmado esto? En el último boletín de vigilancia de diabetes en el Perú, en el semestre del año 2013, en el primer semestre, que está colgada en la página web del MINSA, hacen un pequeño estudio piloto. La sorpresa es que consideran a dos ciudades de costa norte del Perú importantes. Una es Piura, otra es Tumbes. ¿Y qué pasó con La Libertad? No hay ningún
la institución del Ministerio de Salud que haya sido monitorizada en La Libertad. Y la otra sorpresa es que Tumbes es el que lidera en este momento la vigilancia epidemiológica de la diabetes en el norte del Perú. Este es un cuadro de morbimortalidad como causa en la región norte del Perú. Y como ustedes pueden ver, a nivel nacional es la 14ª causa, y en el norte del Perú es la 10ª causa. En Tumbes es la 5ª causa de muerte, estoy hablando. En Piura es la 8ª causa, y de morbimortalidad la mayoría están por debajo del 20º, o sea, estamos hablando de las primeras 20. Y la sorpresa del caso es lo siguiente, que no está como prioridad, como política de salud. No hay ninguna de las ciudades del norte del Perú tiene como prioridad diabetes mellitus. O sea, eso es lo paradójico de esto. Las estadísticas están allí. Es más, la página web formal de la Dirección Regional de Salud, La Libertad, no está dentro de su prioridad. Y les comento, la diabetes mata más que la tuberculosis, más que el HIV, está al nivel de los accidentes de tránsito. Esa es la realidad epidemiológica de La Libertad y de la costa norte del Perú. Esta es la guía práctica. Ustedes se darán cuenta que ahí hay una resolución, dice XXX, que no existe todavía la resolución porque está en proceso de validación. De este manual técnico está firmado por la ministra, por el presidente y también el ex director regional de salud, doctor Henry Rabasa. Ninguno de los participantes es un médico del norte del Perú, todos son limeños. De pie diabético se toca solamente una hojita, siendo la complicación más importante, crónica más importante de la diabetes. Estoy sacando una imagen del portal de la Gerencia Regional de Salud La Libertad. Sus prioridades sanitarias regionales. Ustedes podrán ver aquí que no existe diabetes. Existe neumonía infantil, diarrea infantil, violencia familiar, intrafamiliar, embarazo no deseado, reducción de la muerte materna, desnutrición, enfermedades transmisibles como tuberculosis y otros, pero no existe diabetes. Para mí es lamentable decirlo, pero esa es la realidad. La realidad que es que si es que nosotros no reevaluamos nuestra situación, no vamos a seguir pensando que tuberculosis sigue siendo una prioridad. Esto es lo único que existe formalmente en INSA y en ESALUD. Programas educativos pequeños. INSA creo que está mucho más atrasado que ESALUD. ESALUD ya tiene una mayor organización, pero como les vuelvo a repetir, no hay vigilancia, no hay estadística, no hay nada formal. Finalmente voy a hablar de investigación. Todos los trabajos publicados de pie diabético en el Perú. Sorpresa, solamente hay 6 trabajos de investigación formalmente hechos. ¿Dónde se han hecho? Todos, excepto uno, todos se han hecho en Lima, excepto uno que es del Escalante y colaboradores. Dentro del grupo está el doctor Gamarra, el Hospital Belén de Trujillo, y todos nos hablan de amputaciones, úlceras, nos hablan de pacientes hospitalizados, nos hablan de prevalencias, de mortalidad que son muy altas, pero lamentablemente no nos hablan de diagnóstico. Todo es solamente pacientes hospitalizados, y lamentablemente el paciente hospitalizado ya no hay mucho que hacer, lamentablemente, porque la situación tanto del recurso humano como la infraestructura y finalmente los equipamientos tanto en el Ministerio de Salud como sobre todo en el Ministerio de Salud son precarios.